todo por venir. Antes de empezar el acto, vamos a agradecer al Ayuntamiento de Alvedrete el modelo de participación que dan a los vecinos, a los grupos sociales, a los vecinales, porque nos cobran un acto más de 350 euros. Sin que parezca un robo ni nada por el estilo, por favor, el grupo municipal sí que quiere hacer un pequeño favor de que los grupos que habéis estado apoyando, que por favor, si nos podéis dar una pequeña ayuda económica, nos vendría muy bien, que somos Izquierda Unida. También que queríamos agradecer a todos los grupos que han apoyado. En los últimos días también se han mostrado su apoyo a la Asamblea de Izquierda Unida de Guadarrama, la sección sindical de comisiones sobre el Ayuntamiento de Alvedrete y el Foro por la Memoria. Muchas gracias a todos porque creo que es importante el homenaje que vamos a intentar hacer hoy a nuestro compañero Guillermo. Ante todo quiero decir que para mí es un honor hablar sobre la vida y camarada Guillermo Olvida. Desde la Asamblea de Izquierda Unida de Alvedrete siempre hemos reconocido la vida de lucha y personalmente admiro a Guillermo. Guillermo Olvida fundó en 1966 con total personal las Juventudes Servicios Certificadas en Alvedrete, incluso tiene un pequeño local donde está ahora mismo el estanco. Incluso también acudió a un congreso de la JSU, donde conoció a Santiago Carrillo, a la Pasionaria y también a alguna de nuestras 13 rosas rojas, que con una imagen muy distinta a la que intentan ahora poner en los cines. Nuestra sierra en esa época vivía una verdadera revolución social donde los trabajadores se organizaban, pero meses después llegó el golpe de Estado fascista. En nuestro pueblo, las organizaciones obreras decidieron no reprimir a ninguna persona de derechas que las había en el municipio. Incluso alguna vez les escondieron en sus propias casas cuando pasaba algún escuadrón anarquista que no tenía, que eran completamente ajenos al ejército republicano y que buscaban a fascistas. Las puertas de las iglesias se abrieron completamente para que los vecinos se pudieran reunir libremente, incluso se ponían peritos durante la guerra civil. Y cuando llegó la batalla, la Sierra de Madrid, y Guillermo nos lo contaba hace poco, que Guillermo es un verdadero libro abierto, tiene una memoria impresionante, pues llevaba a caballo, o más bien Guillermo llevaba a caballo, porque el caballo a veces no podía subir las cuestas, pues le llevaba la ropa limpia, le llevaba la comida a la gente que estaba luchando en el centro. Pero el ejército fascista continuó avanzando por nuestra sierra, se llevó a familiares de Guillermo, se llevó a muchos vecinos de nuestro municipio. Y a finales de abril, una tarde que Guillermo llegaba a casa, pues se preocupó al ver a su madre asomada a la ventana. Y efectivamente estaban fascistas, que recuerda a Guillermo que eran canarios, que se lo llevaron al restaurante aunque la madre estaba chillando para que no se lo llevara. A Guillermo se lo llevaron al ayuntamiento, donde las mismas personas que les habían protegido en el municipio señalaban quién era rojo y quién era no. Entre ellos el futuro alcalde franquista y el propio cura. Y a los defensores de esa legitimidad republicana, a la legitimidad democrática, se les detuvo durante 8 días en la iglesia de Alvedrete. Y después fueron trasladados aquí al pueblo, donde había un pequeño edificio que había servido de colegio y que Guillermo nos cuenta que estaba lleno de cartas de Chile y que no saben cómo pudieron sobrevivir ahí. Después de estar unos días ahí apresados, les ataron cuerdas unos a otros como simples borregos y le llevaron a Villalba Estación, donde les metieron en un tren que junto a más presos de otros pueblos hacia el Escorial. Y del Escorial el convento de las Carmelitas. El convento de las Carmelitas, el Foro Social junto a familiares represaliados descubrieron que había una fosa con más de 90 muertos, 90 republicanos que habían sido fusilados y asesinados sin ningún tipo de juicio. Algunos incluso con garrote de vida. Y lo pasaron bastante mal, porque las condiciones eran muy malas, tenían que dormir en el suelo frío y con mantas rotas para abrigarse entre ellos. Y recuerda a Guillermo ese espectáculo dantesco, ese verdadero infierno donde hasta 500 personas se asesinaban allí, durmiendo sin espacio. Y recuerda además Guillermo que dormía al principio con un familiar, Feliciano Esteban González, que fue el primero en ser ejecutado. Ahí hay más de 90 personas, no sabemos las cifras reales. El Foro Social de la Sierra, junto a otras organizaciones, organizan un acto anual a la memoria de estas personas que este año se va a celebrar en abril. Pues anunciaremos cuándo va a ser. Y es tremendo que el Ayuntamiento de San Lorenzo de Escorial no haya hecho ningún tipo de homenaje, ningún tipo de monumento a la fosa donde descansan estos defensores de la República. Defensores de la República que incluso hay alianzas, como en el
alcalde de Escorial o el alcalde de Córdoba que pasaron por ese sitio. Pues durante esos meses se estaba ejecutando a esas personas, ningún tipo de juicio, incluso se hacían el juicio a posterior. Y también recuerda Guillermo, y lo dice muchas veces, que las mujeres que estaban ahí, que habían sido, que luego fueron asesinadas, estaban a luz. Y son niños, nunca ha sabido Guillermo, ni ha sabido nadie dónde se lo llevaba. Después, Guillermo fue juzgado por rebelión militar, que era absurdo, y por destrozos a la iglesia, que tampoco ocurrieron. Yo sé que hemos visto cómo está la iglesia en Sofía, pues fíjate cómo deben estar vinculadas con una verdadera revolución y una verdadera política de separación entre iglesia y Estado. Les daban de comer una bobita amarilla que no sabían qué era y una lata de sardinas con 2 o 3 sardinas cuando les daban de comer. Y cuando fue juzgado por esa rebelión militar, pues se salvó de la pena de muerte, dice que no fue por un milagro, porque era menor de edad, tenía 17 años, pero otros vecinos de la derecha efectivamente fueron asesinados y no se lo recuerda para nada. Y fue trasladado a Madrid, a cárcel donde vivió cómo se la gastaban esos guardas de prisión, las enfermedades que sufren los presos, pero también nos cuenta con cariño pues, que compartió la cárcel con guardas de Madrid. Y el romance que no sabemos si acabó en boda entre una monja que protestaba, y recuerda Guillermo una vez que a los presos les sacaban, una vez lloviendo, con muchísimo frío, les sacaron medio desnudos al patio, y que una monja empezó a protestar. ¿Cómo podéis hacer esto? Esto es una barbaridad. Pues esa monja terminó un romance, no sabemos si se casaron o no, con un preso republicano. Y terminada su condena, una condena que sigue legítima porque el gobierno no ha querido deslegitimar esos juicios del Estado fascista, pues volvió a su pueblo y vio cómo las familias están viviendo una verdadera represión, esa represión que sobre todo se vivía en los pueblos pequeños. Tuvo que trabajar por un sueldo mísero para el cacique y también alcalde del pueblo y aguantar situaciones como cuando le cogían y le ponían un traje ridículo con el nombre de rojo, le daban vueltas por el pueblo con un fascista, un subnormal fascista dando un tapón detrás. Y como decimos, pues vivió la represión de esas familias, vivió cómo se iba asentando la sociedad del miedo, el caciquismo y los ladrones del pueblo. Porque además en el pleno interior, aquí en este mismo espacio, el Partido Popular habló con el año 60, se dio una gran progresión económica que todo el mundo vivía muy bien. Y nosotros le contestamos, aquí alguno vivía muy bien, alguna gente se hacía el dinero, pero venía sobre todo bien a los bolsillos de los ladrones. El Partido Popular se ofendió muchísimo. ¿Cómo podéis decir eso? Pues efectivamente había ladrones en nuestro municipio. Aún así, Guillermo continuó con sus contactos con compañeros de otros pueblos y cuando se fue debilitando la dictadura, pues empezó a crear la agrupación del Partido Comunista de España en el revés. Y para mostrar el trabajo que hizo durante la dictadura, un ejemplo. El día que se realizó el Partido Comunista en España, en nuestro pueblo, que no sé cuántos habitantes había, no creo que llegan a 300 habitantes, se llama de 30 militantes. 30 militantes con su cuota de pago, 30 militantes haciendo política en su municipio. Y el PC incluso tuvo representación en el ayuntamiento en las legislaturas, pero no, las tesis de Santiago Carrillo hicieron su media entre los camaradas del PDP y muchos de ellos pasaron al PCP, y luego se creó la Asamblea